Sí, ahí escucho bien. A ver. No podemos ver. Ponele Juanpi, vos que sabés. Pone en YouTube Madrugadores Argentinos. Hay que ver la luz. Tela. Bueno. No, tenés que hacer un sacrificio por las demás personas bien. Así él sabe si él lo tiene, está suscrito al canal. Ahí está misa en vivo. Ahí toca. Puede que el Dani todavía no haya arrancado porque estaba cambiando. Ahí está, mira. Está guay. ¿Por qué esto? Apaguen la cámara. ¿Ya estamos, Juan? No, estoy esperando que los demás apaguen la cámara, así no hay interrupción con las imágenes. Y solamente queda la cámara de usted. Fer, ahí estamos. Bien, la mayoría ya está apagada. Ya podemos comenzar si quiere. Perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a todos aquellos hermanos que están viendo desde YouTube, gracias al grupo de madrugadores que nos ha cedido este pequeño espacio. Soy Fray Daniel del Convento Santo Domingo y junto con el grupo de amigos de Santo Domingo, grupo de formación de laicos, queríamos compartir la misa con ustedes. Y nos vamos a poner en presencia del Señor y le vamos a pedir perdón al Señor por todas aquellas cosas que en este tiempo, más allá de que la cuaresma ya ha pasado, pero la cuaresma ha sido un lindo tiempo como para revisar nuestras vidas, repensar nuestra historia con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Hoy le pedimos al Señor perdón por el fruto de esa revisión de vida, le pedimos perdón al Señor por aquellas faltas. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Nuestra falta de amor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Juntos demos gloria a Dios, diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso,
Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la vida nueva que hemos recibido, para que con el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora, junto con el silencio y nuestro corazón, vamos a escuchar la lectura de la primera lectura, pidiéndole al Señor la gracia de poder hacer eco de ello en nuestro corazón. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarle lo que ha sucedido a Jesús de Nazaret, el hombre que acreditó ante ustedes realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen. A ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Hijo del Hombre delante de mí, porque él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufriría la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, y lo ha comunicado como ustedes ven y como ustedes oyen. Mis hermanos, es palabra de Dios. Respondemos: Señor, me enseñarás el sendero de la vida.
Señor, Señor, enseñarás el enseñará sendero el de sendero de Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en su mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha, no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero. Sendero de tu vida. Por eso se alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me Me enseñarás el camino de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ya que ustedes llaman Padre a aquel que sin hacer acepción de personas, juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, Señor Jesús, explícanos las Escrituras, haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Cuando en el camino hablaban sobre lo que había ocurrido, mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios. De cómo lo entregaron para ser condenado a muerte y cómo lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y no hallaron el cuerpo, y volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer? Todo aquello que han anunciado los profetas. ¿No era necesario que el Hijo de Dios, el Mesías, soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les interpretó todas las escrituras en lo que se referían a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iba Jesús, hizo el ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron,
quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él ya había desaparecido de su vista. Y se decían unos a otros: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mis queridos hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo de Pascua que ya vamos por el tercer domingo, como el otro día les decía a muchos de ustedes, que en la sabiduría divina, el misterio de esos 3 días que hemos vivido, que son los 3 días de esa Semana Mayor que nosotros tanto anhelamos vivir cada año y tanto se frena el ritmo del hombre, es la condensación más grande del misterio de Dios que exige, diríamos, es tan grande lo que contiene ese misterio, que exige 40 días para prepararnos y 50 días para volver como a desmenuzarlo. A veces pensamos que con la Pascua ya está y es suficiente y todo vuelve a ser normal. En realidad, para los discípulos, la Pascua fue el comienzo de una historia que no tan solo les marcó la vida, les marcó la historia personal, sino que les exigió empezar a desgranar y hacer, casi diríamos, el resto de su vida, desgranar cada momento que pasaron con el Señor o cada momento que vivieron con el Señor, poder volver a entenderlo, poder volver a hacerlo, diríamos, realidad. Y hace rato charlábamos con los integrantes del grupo cómo el misterio de las crisis de los que se encontraron con el Señor a lo largo de su vida en el Evangelio y que gustaron de sus palabras, gustaron de sus gestos, de sus promesas, de sus misterios. Luego de la resurrección tuvieron que pasar la crisis del umbral de la oscuridad de la muerte. Y la crisis en cada uno ha sido realmente un momento personal y un momento particular y único. En algunos fue la crisis del dolor, como las mujeres de Jerusalén, María Magdalena en especial. En otros fue la crisis del amigo que se había ido. En otros fue la crisis también del maestro. En otros fue la crisis, como vemos en los discípulos de Emaús, de aquel líder a quien habían seguido. Porque estos discípulos ni siquiera dicen acerca de Jesús el Mesías ni nada por el estilo, sino aquel hombre poderoso en obras y en milagros. Alguien que les prometió, alguien poderoso. Como también lo será para después para Tomás, una crisis más. Esa crisis de ese hombre al cual siguió y del cual hizo un amigo que regresa, pero no lo ve. Y así será cuando el Señor se encuentre con todos los discípulos. Por eso digo que el misterio del encuentro del resucitado con cada uno de sus discípulos es la sanación del Señor y de Dios de la crisis de cada hombre después de la resurrección. Dios tiene esa delicadeza de volver para poder, diríamos, confirmar a los hombres en la fe, confirmar a los hombres en la amistad, confirmar a los hombres en la misión. El texto de los discípulos de hoy que culmina con la fracción del pan, y lo reconocieron al partir el pan, es tan lindo porque
A veces nos centramos en el modo en el cual tuvieron que reconocerlo, pero es tan lindo mirar el proceso previo, el caminar de los discípulos en esa crisis, porque dicen que iban desolados, desalentados, abatidos, y hasta en un cierto punto yo calculo que decepcionados, porque con la expresión que tiene uno de estos dos discípulos al Señor, que dice, y era un hombre poderoso en obras y milagros, pensamos que iba a ser él, que iba a salvar a Israel, y a todo esto dice, ya van 3 días y como que no pasa nada, ya van 3 días y realmente parece que nos mintió. Y el Señor lo que aprovecha para hacer en esta sanación es volver atrás, volver a la historia, volver a todo lo que se ha venido diciendo de Él para mostrarle que esto es parte del camino. Es tan lindo cuando al final del texto del Evangelio de hoy los discípulos vuelven a Jerusalén y se reencuentran con las otras historias, con los otros dichos, con las otras apariciones, y hacen de ello el motor de la vida de la primera comunidad cristiana. Hace rato también decíamos, el encuentro con el resucitado no es un encuentro con una idea, ni con un ideal, ni con un hecho puramente histórico, nada más, sino es el encuentro con una persona que está viva, una persona que es actuante, una persona que el mismo escuchar el hecho de sus milagros, de su evangelio, de su resurrección, de su muerte, de su pasión, salva y es salvífico en cada uno de nosotros. Que ojalá el misterio de la crisis después de la resurrección, después de lo vivido en Semana Santa, la crisis personal de cada uno de nosotros, nos sirva como lugar también para el encuentro salvífico con el resucitado. Es Él el que entra y es Él el único que puede dar las explicaciones pertinentes. Diría, no nos dejemos que nadie nos venga a contar, que nadie nos cuente, porque cuenta un cuento. El dueño de la historia cuenta la verdad, y cuenta una verdad que es realidad, una verdad que es vida, y que en este caso una verdad que es persona. Y es el único que tiene el poder para hacer que esa verdad sea salvación en mi vida. Hoy celebramos en estos discípulos de Emaús, celebramos el reencuentro. Y si hay algo que tiene de mensaje principal la resurrección, es que el resucitado lo único, primero y principal, a que nos invita es a resucitar. Que ojalá, ¿no?, a partir de ahora podamos ir resucitando a nuestras crisis, pasando el umbral del sepulcro para poder mirar un poco más allá y ver al hombre de nuestra vida, al hombre resucitado. Que así sea. Profesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí te venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Presentemos junto con los dones del pan y del vino en el altar del Señor todas aquellas intenciones, todas aquellas necesidades que queremos ponerlas para que el Señor las haga realidad o no, haga realmente de ese momento y de esa necesidad y de esa intención un momento de vida.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Del universo vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida, de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Oremos, mis queridos hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos Este sacrificio para para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, recibe las ofrendas de tu iglesia que está desbordante y llena de alegría, después de haberte concedido el motivo realmente de esta gran alegría. Concédele participar de esta felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte, resucitando restauró nuestra vida. Por eso, con la efusión del gozo pascual, el mundo está llamado a la alegría, y junto con los ángeles y los arcángeles, elevamos nuestro himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo. Llenos Están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, esta ofrenda del cuerpo, de pan y vino, y se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Dios mío.
Queridos hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Dante, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En especial pedimos, Señor, por aquellos que han sido víctimas de esta pandemia, por aquellos que han fallecido y han dejado su vida entre nosotros. Te pedimos por aquellos que han sido víctimas de la epidemia del dengue y de tantas otras enfermedades. Todos aquellos que han pasado de este mundo del Padre en estos días. A ellos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, hoy en su advocación del Valle, la de su esposo San José, la de los apóstoles, la de los mártires, Santo Domingo nuestro Padre, San Bruno, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, con la alegría que nos da el sabernos hijos de un mismo Padre, hermanos en Cristo, digamos al Señor la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro Que que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor está hecho, hermanos, con nosotros, y siempre cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único que nos puede salvar.
Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo maligno. Defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén.